Hola muchachos, vamos a ver un ejemplito o un par de ejemplos de extracción de datos de múltiples tablas. Vimos en el video anterior cómo extraer utilizando el join de dos tablas o más. Y en este caso vamos a ver algunas derivaciones del join, cómo funciona. Según el material que tenemos, hay varias formas de join. Nosotros utilizamos el simple para unir dos tablas, pero hay algunos otros elementos que podemos ir agregando. En este ejemplo que tenemos acá, lo vamos a ejecutar de inmediato. Tenemos la lista de empleados con el nombre del departamento al cual pertenecen. ¿Ya? Ojo, según esto, tenemos 106 empleados. ¿Ya? Ahí está la unión. Estamos utilizando acá esta barrita que significa concatenar. ¿Ya? Concatenando el nombre con el apellido y le estamos agregando el departamento. También vimos esto en el video anterior, que se trata de los alias, ¿ya? Para describir la tabla, el nombre de la tabla. Y el using, que sirve solamente cuando entre ambas tablas hay un campo del mismo nombre, ¿ya? Entonces acá el department ID lo tiene tanto el employees como el departments. En departments es llave primaria y en employees es una llave foránea. ¿Bien? Sigamos, veamos. ¿Qué podemos hacer con esto? Acá tenemos la unión de dos tablas perfectamente funcionando con 106 empleados. Veamos el siguiente caso. Fíjense en este select, ¿ya? Acá yo lo que voy a hacer es obtener el nombre del empleado y el nombre del jefe que tiene el empleado. Fíjense en un detalle, vengan, miren. Si yo hago un select asterisco from employees y reviso, todos tienen, o prácticamente todos, ojo con esa, tienen un manager ID, es decir, un jefe. Por ejemplo, Alexander, su jefe es el 102, es decir, el jefe de Alexander es Lex. ¿Ya? Pero si se fijan, está todo dentro de la misma tabla. Entonces, como se explica en las diapos que tenemos, lo que vamos a hacer es un self-join. Que en el fondo, ¿en qué consiste eso? Consiste en hacer una, comillas, copia de una de las tablas. En este caso vamos a hacer una copia de la tabla employees. Pero para hacer una copia, yo tengo que utilizar alias. Entonces fíjense acá. Miren. Acá tengo el nombre completo del empleado. Fíjense en el alias, emp. Ahí está. Emp es el empleado. Y acá tengo el nombre completo del jefe. Pero fíjense en el alias que utilizo. Jefe. Ahí está. Entonces, si ustedes ven, tengo la misma tabla unida con la misma tabla. Employees con employees. Pero en una le llamo emp y a la otra le llamo jefe. ¿Ya? Entonces, ojo. Tenemos la misma tabla, pero imagínense una copia de las tablas. Dos veces la misma tabla. Y aquí viene la gracia. ¿Cuáles son los vínculos que yo tengo que relacionar entre esas tablas? El Manager ID. Si yo miro la tabla de empleados, es el Manager ID, ese, el que me dice quién es el jefe. Y si yo tomo la misma tabla, pero ahora la estoy mirando como jefes, necesito el ID que le corresponde a ese jefe. Y ahí está. Entonces, estoy uniendo el manager con el employee ID. Lo que hice delante contra Alexander y Lex, tomé de Alexander su manager ID, el 102, y después ese 102 lo busqué en los employee ID para encontrar quién era su jefe. Eso es lo que está ocurriendo en este ejemplo. Y si revisamos, ¿cuál es el resultado? Ahí está.
el nombre del empleado y el nombre del jefe. ¿Ya? Ahora, fíjense en un detalle. Ahí están los 106. 106 empleados. ¿Cuántos empleados son realmente? A ver. Son 107. ¿Y por qué me mostró 106 solamente? Porque hay un empleado que no tiene manager. Es decir, que no tiene jefe. Stephen King. ¿Y qué podríamos hacer si yo quiero ver a todos los empleados? Fíjense en esto. También es parte de los diagramas. Si yo quiero considerar a todos los que hay en una de las tablas, tengo que ver cuál es esa tabla que yo quiero considerar a todos. En este caso, es la tabla Employees. Quiero considerarlos a todos de ahí. Si yo quiero considerar a todos, tengo que elegir de este join cuál es la tabla que necesito todos. La que está a la izquierda o a la derecha. En este caso, es la que está a la izquierda. Por lo tanto, si yo le coloco aquí left join, veamos qué ocurre. Ejecuto y están los 107 empleados, pero en el caso del último Stephen King, no tiene jefe porque no tenía un manager ID, tenía un nulo ahí. Entonces el left join me permite considerar a todos los que hay en una de las tablas, ¿ya? Y su valor de acompañamiento o de relación queda nulo o vacío, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Fíjense en este select. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el nombre del empleado, tenemos el nombre del departamento donde trabaja y también tenemos el nombre del jefe. Veamos las uniones. Empleados unido con jefe, que es lo que vimos hace un ratito. Ahí está. Manager con empleado. Y el resultado de eso lo unimos con departamentos. ¿Ya? Y ahí está la unión con departamento. Departamento se relaciona con el ID departamento que tiene el empleado. ¿Ya? Ahora alguien podría decir, pero delante usamos un using. Aquí, en vez del on, colocamos using department ID. ¿Cuál es el problema? Que acá el department ID lo tengo en 3 tablas en este momento. Lo tengo en la tabla EM, lo tengo en la tabla JEF, porque es la misma, acuérdense. Y también en la DEP. Entonces, si yo coloco acá using en department ID, me va a decir que son datos ambiguos porque no sabe cuál elegir, porque hay 3. Entonces no sabe con cuál unir. ¿Ya? Si revisamos esto, ahí están los datos. ¿Cuántos tenemos? 105. Veamos. ¿Qué pasa con los jefes? Coloquemos acá de empleado todos. Por lo tanto, left join. Probamos de nuevo. ¿Cuántos hay? 106. Ahí está Stephen King. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el punto acá? Hay algunos que no tienen departamento. Entonces, si yo quisiera considerar todos los departamentos, vamos a ver qué pasa. Miren, quiero todos los departamentos que se relacionen. ¿Qué va a pasar? Si yo coloco acá todos los departamentos, va a colocar a los empleados, les va a colocar su departamento, les va a colocar el jefe, pero ojo, no sabemos cuántos departamentos hay. Entonces, miren, ahí está perfecto. Tenemos empleado, departamento, jefe, ¿cierto? Sigo bajando. Miren ahí, el 96. Stephen King no tiene jefe, lo que habíamos visto hace un rato. Más acá, 105, 106.
¿Y qué pasó aquí? ¿Qué serán todo eso? Son departamentos que no tienen empleados, ¿ya? Pero existen. Yo dije acá, aquí, en el right join, que considerara todos los departamentos. Entonces, emparejó todo, pero como yo quería todos los departamentos, los puso todos. Y si no tenía empleados, los deja en blanco, ¿ya? Entonces ahí consideró a todos los empleados. ¿De acuerdo? Bien, eso es el cómo funciona el right join. Vimos el left join, vimos el self join, que es hacer una copia prácticamente de otra tabla. Ojo, es una copia virtual, puesto que sigue siendo la misma tabla, no hay duplicidad de datos. Bien muchachos, cerremos este video con esos.